Bienvenidos. Esto es la red de radios de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra red de radios de la provincia de Buenos Aires, como siempre llegando a más de 200 radios en todo nuestro querido territorio bonaerense, conversando con los protagonistas, y para nosotros es un gusto presentarles al ingeniero Octavio Frigerio. Él es titular del PPD, que es Peronismo para el Desarrollo. Ahora nos va a explicar bien de qué se trata este espacio peronista que ha apoyado a Cambiemos en las elecciones. ¿Digo bien, Octavio? Bienvenido. Muchas gracias. Yo le preguntaba en off antes de comenzar, a ver, ¿son el peronismo que apoya a Cambiemos? No, somos un espacio dentro del peronismo que se está por renovar. Sí, había una expresión que no me parecía a mí feliz y que provocaba desagrado entre los compañeros peronistas, que era la de ser pata peronista, sí, de Cambiemos. El peronismo, por dimensión electoral y por significación histórica, no es extremidad, en todo caso es parte de conducción o parte de la conducción. Sí. La propuesta, yo he hecho decenas de actos en todo el conurbano, desde hace 6 o 7 meses atrás, proponiéndole a los compañeros darle respaldo político y electoral al gobierno de Cambiemos, por la razón doble de, primero, estar sacando al país de una crisis que hubieran aproximado a la Argentina a Venezuela, por una parte, y además porque está haciendo lo correcto, las políticas que están en condiciones de recrear la actividad productiva, el empleo y avanzar hacia la justicia social. Los resultados de la PASO fueron realmente una sorpresa para todos, sí, porque, incluyendo una grata sorpresa para el gobierno, porque había calado hondo la descalificación política del kirchnerismo, en el sentido de que este era un gobierno para ricos, que sin sensibilidad social, que estaba practicando un feroz ajuste fiscal. Bueno, los resultados muestran que la publicidad de esta política sesgada, sin duda, y inexacta, en mi opinión, fue superada por la conciencia política de la gente. Sí. La gente apoyó un proceso en donde ve la perspectiva de condiciones económicas y sociales superadoras. Sin duda, a ver, si hacemos una apreciación global del criterio del voto que hubo en estas elecciones, creo que ha sido una muy buena noticia para Cambiemos. ¿En qué sentido? Es verdad, en medio del contexto de la campaña aumentó el dólar, algunos precios de la canasta se trasladaron al supermercado precisamente por el aumento del dólar, pero creo que la corrupción o el haberle dicho basta al hacen pero roban, me parece que fue importante a la hora de ir a las urnas. Esto tendrá que ser refrendado el próximo 22 de octubre. Digo esto por el riesgo que corrió el gobierno de que los brotes verdes todavía no han florecido, de que la economía no ha arrancado, de muchos supuestos que fueron potenciales, pero después no se hicieron realidad. Hago este preámbulo porque en su momento el propio Macri, cuando asumió el gobierno, él mismo se autodefinió como desarrollista, ¿no? Que está tan vinculado con la familia Frigerio. Tiene su gabinete en una posición clave a un desarrollista, sin duda, como es mi hijo Rogelio. Su hijo es el ministro, ese es su parentesco. Es el ministro del Interior. Y digo esto porque es verdad, cuando se lo ha querido criticar al gobierno, aún antes de ser electo Macri, en el debate Scioli le dijo: vos vas a hacer un gobierno para los ricos. Y lo que ha pasado es que hoy la realidad está diciendo algo distinto, más allá de que lo que le quedó a Macri es elegir entre lo regular, lo malo y lo menos malo, ¿no? Por la herencia kirchnerista que quedó. Sí, en cuanto a las características del gobierno, la información más obvia advierte que la descalificación es falsa. Este gobierno gasta mucho más que lo que recauda, de modo que no hay tal ajuste. Y en ese gasto, claro, el elemento decisivo, determinante del incremento del gasto es el gasto social, precisamente. Exactamente. Hay rasgos Eso es lo que obligó al gobierno a tomar deuda. Exactamente. Para no incrementar impuestos y otro o gastar tema, menos. La omnipresencia de obras de infraestructura creo que también gana en la conciencia colectiva cuando la gente ha ido a votar en el conurbano, fundamentalmente, porque eran obras que estuvieron postergadas. Absolutamente. Y hoy se ve ese movimiento. Digo, no vemos todavía la obra terminada, pero hay una lucha contra la policía deshonesta, María Eugenia Vidal viviendo en medio de
de un régimen militar, si se quiere, ¿no? Digo, hay muchas cosas que dan la sensación de que realmente se está haciendo y se acabó el piripipí o el populismo, ¿no? Que dura poco. Y en relación a la reactivación, a la redinamización de la economía, a los brotes verdes, a este segundo semestre, que en efecto se anunció con demasiada anticipación, los datos de la realidad hoy muestran que la economía ha empezado a crecer de una manera indiscutible, inequívoca, sobre todo en determinadas ramas. La construcción alimentada no solo por la inversión pública en obras de infraestructura, sino ahora, y en función de la política de créditos hipotecarios, por la propia construcción privada. Como que los constructores, las grandes empresas constructoras y las chicas también, están empezando a encontrar dificultades para contratar personal calificado, y todos los insumos de la construcción están tocando niveles récord de demanda, como también ocurre con otras actividades. Bueno, la más característica es el agro, por supuesto, claro, que este año va a dar una cosecha que es récord histórico. Va a haber 137 millones de toneladas de granos de cosecha, habiendo 6 millones de hectáreas bajo el agua, inundadas. Claro. A pesar seguro, de la mejor, circunstancia climática desfavorable, la cosecha está récord, y esto arrastra hacia arriba y desde abajo una serie de actividades complementarias. Sin dudas. Ayer comiendo con un ministro, que no era su hijo, pero es ministro del gabinete, me decía, nosotros vamos a empezar a hablar, cometimos el error de ponernos plazos, de decir segundo semestre, cuando en realidad esto estaba mucho peor de lo que el propio presidente explicó, de la situación que encontró, que va a haber, si se quiere, como una bajada de línea de empezar a hablar del segundo mandato. Es más, María Eugenia Vidal ya habló de 20 años para reconvertir el país. Digo esto para que la gente se entere también de lo que uno habla y de lo que se puede decir. ¿Por qué le digo esto? Porque me parece que hay, y acá vamos a lo que hablábamos de la pata peronista o de una parte del peronismo, del PPD, que usted encabeza en Cambiemos. ¿Qué le faltaría a este gobierno para comenzar a peronizar lo que está haciendo, para que eso derrame en el tipo que viene el conurbano, que hacía changa y hoy no la hace, que tiene la pyme? Creo que las consecuencias sociales de las políticas de fondo se están empezando a advertir y van a ser clarísimas en pocos meses más. Y eso, por supuesto, va a tener un rédito electoral justificado, legítimo y además inmediato. Creo que las PASO son un anticipo de la victoria del Cambiemos en el 22 de octubre, que en mi opinión va a ser concluyente, por muchas razones. Una de ellas porque esta reactivación económica va a estar ya en un desarrollo pleno e indudable. O sea, va a llegar aquel que está en la economía en negro y que hoy dice... con Cristina yo por lo menos hacía changa y ahora el primer año y medio de Macri me mató. También allí hay un componente publicitario político muy importante, porque fíjese usted que el 9 de diciembre a la noche el país tenía 4% de pobres. El 10 de diciembre a la mañana teníamos 31% de pobres. Seguro, eso no hay duda. Digamos que y fíjese que hay pocas cosas más contradictorias con las banderas esenciales del peronismo. Sí, que genera pobreza. La principal es la de la justicia social. Sin duda. Que el hecho de que un gobierno que estuvo en el poder 12 años, que contó con un contexto internacional inédito, favorable, por los precios de nuestros productos de exportación y por tasas de interés cercanas a cero, luego de 12 años te deja 30% de pobres. Eso no tiene nada que ver ni con el izquierdismo progre con el cual se intentaban vestir los kirchneristas del poder, ni por supuesto, mucho menos con las banderas fundamentales del peronismo. Seguro. Por eso, en los diálogos con mis compañeros, en los cuales yo los exhortaba al respaldo a Cambiemos, electoral y político, uno de los elementos del análisis era que ninguna de las actuales cúpulas peronistas, ni Cristina, ni Randazzo, ni Sergio, tienen representatividad en la base peronista. El pueblo peronista no se siente representado, contenido por ninguno de estos sellos. Octavio, tengo que hacer una pausa, pero me gustaría seguir hablando de este tema respecto de quién va a representar el peronismo, que hoy alguno decía es como una franquicia que se la están disputando aquel que el día de mañana pueda aunar a todos los peronistas que están disueltos en distintos partidos. Eso por un lado. Y otro,
Es verdad lo que usted dice. El kirchnerismo dejó un 30% de pobres y si la caridad empieza por casa, veamos cómo está Santa Cruz, sin clases, con las escuelas cerradas que se abrieron solo para las elecciones, los empleados públicos que no cobran, etcétera, etcétera. Esa es la provincia de donde provenían los dos expresidentes. Vamos a hacer una pausa y después seguimos hablando, ¿sí? ¿Cómo no? No se vayan.